de nuestra compañera para todos ustedes. Y bueno, pues sin andar en mucha dilación, les pido disculpas por la voz. Espero, si ven que no me escuchan bien, trataré de hacer lo posible. No quería perderme la oportunidad de estar con ustedes, entonces ando un poquito resfriada, pero me encuentro bien para poder compartir con ustedes esta ahorita. Em, por si, yo creo que la dinámica más sencilla que solemos hacer es que yo después siempre suelo dejar como 10 15 minutos para que podamos compartir impresiones, aclarar dudas, hacer comentarios de cualquier tipo. Entonces, si quieren, pueden guardarse la pregunta o bien anotarla en el chat y yo posteriormente, antes de que finalice la sesión, pues daré un espacio para que podamos platicar, porque me encanta pues poder escucharles y que no sea solamente yo la que estoy a este lado platicando, sino que podamos compartir impresiones, dado que también pues muchos de ustedes también son profesionales. Entonces, bueno, la idea de esta sesión es continuar con el hilo el tema de las heridas de la infancia, que ya en noviembre tuvimos la ocasión de introducir como el modelo teórico sobre el que se enmarca para ir abordando los distintos aspectos, dado que es un tema muy amplio. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de el edificio interior, que es la forma en la que nosotros vamos construyendo nuestra identidad y nuestra personalidad, que digamos es parte del modelo teórico que debemos saber para luego poder intervenir, que posteriormente este mes tendremos ocasión de platicar en detalle de las distintas heridas y también de cómo, de qué les caracteriza cada una y cómo podemos intervenir sobre cada una de ellas. Entonces, digamos que esto es continuar como con un ciclo de pláticas sobre los mismos temas. Entonces, bueno, me presento para quien no me conozca, yo soy Tamara Luque, ahí tienen mis redes sociales si quieren seguirme, también me pueden encontrar en LinkedIn. Soy licenciada en psicología, maestra en neuropsicología cognitiva, maestra en metodología de investigación, pero además soy experta en terapia neuroafectiva y somática y coach creativa. A pesar de que mi gran especialidad es la neuropsicología, gracias a la terapia neuroafectiva encontré como el enlace entre la huella que dejan las heridas de la infancia en el sistema nervioso y cómo eso afecta también a otros sistemas, ¿no? Como el nervio vago, a través del nervio vago y el sistema nervioso, encontramos diferentes desregulaciones a partir de experiencias que vivimos en la etapa temprana, ¿no? Entonces, bueno, por eso también a pesar de que no sea puramente contenido de neuropsicología, les quería traer estos temas que son muy relevantes porque yo me he dado cuenta que en la práctica clínica casi todos los casos que me encuentro, por no decir el 100 o el 99%, vienen de una herida de la infancia no resuelta. Entonces, por eso es importante y empieza a generar efectos en el sistema nervioso. Entonces, yo trato de aterrizarlo desde la parte afectivo-emocional, pero también obviamente desde la parte somática para poder integrar todo eso y los refuerzos neuronales. Entonces, bueno, ya Buda decía que el universo se construye con nuestros pensamientos y con ellos creamos el mundo. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque vamos a ver que nuestro sistema de creencias, que es el que generamos en etapas tempranas a partir de las experiencias de interacción con nuestros progenitores, con nuestros iguales, con nuestra familia, genera un sistema de creencias que nos van a condicionar en la etapa adulta. Ahorita vamos a ver precisamente cómo se estipula todo eso. Ya desde la etapa temprana, ya desde que estamos dentro de la barriguita de mamá, nosotros ya empezamos a absorber, digamos, de ella información de lo que está sucediendo fuera del mundo. También si la mamá está estresada, si sucede un duelo, una pérdida en la familia, si quizás no fuera un bebé no deseado, si fuera un bebé no deseado, todas esas circunstancias se van transmitiendo al feto dentro de lo que es el cuerpo emocional. Y vamos a ver que eso en etapas posteriores, obviamente cuando ya nacemos y crecemos, eso va a tener influencia en el resto de nuestros cuerpos. Acá les comparto, perdón porque la calidad no se ve muy bien al compartirlo en grande, esto ya lo vimos en la sesión de noviembre, simplemente para recordarles que nosotros, más allá de que cada uno crea o no crea, estamos compuestos por distintos tipos de cuerpos. El cuerpo físico obviamente es el que tenemos acá, en el que tenemos para encarnar esta vida y poder interactuar. Tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo mental, también tenemos un cuerpo emocional, que vamos a ver cómo todo lo que se basa en las heridas de la infancia es que el cuerpo físico y el cuerpo emocional van a estar relacionados. Cuando hay nudos en el cuerpo emocional, va a haber afectación en el cuerpo físico y a la inversa también. Y luego también tenemos un cuerpo espiritual.
Paso por encima por estos detalles, no porque tenga prisa, sino porque esto pues ya les compartí este contenido como previamente y para que podamos tener tiempo de ahondar en el modelo del edificio. Simplemente para recapitular y hacer una pequeña introducción para quienes no pudieron asistir en esa sesión, como les decía, el sistema de creencias, que es a partir de lo cual nosotros creamos el mundo, da lugar a nuestra personalidad. Es decir, dicho de otra manera, nuestra personalidad está configurada por un sistema de creencias. Este sistema de creencias se expresan a su vez por medio de emociones, que obviamente las emociones necesitan del cuerpo físico para poder ser expresadas y manifestadas. Entonces, como ven, como les ponía en la anterior diapositiva, el cuerpo físico y el cuerpo emocional están muy relacionados también el mental, porque estamos diciendo que lo que creemos y lo que pensamos genera determinadas emociones que generan cambios en el cuerpo físico. Entonces, se dan cuenta, seguro han escuchado que como pensamos y como creemos es como creamos la realidad que vivimos. Y esto es verdad, porque nuestros sistemas y nuestras conexiones cerebrales se predisponen para percibir una información u otra dependiendo de la creencia. Y esto hace que nuestra experiencia vital obviamente sea distinta, ¿de acuerdo? Cuando la creencia y la emoción toman fuerza, es decir, cuando al final toman el poder de nuestra vida, diciéndolo de otra forma, y no somos conscientes de ello, lo que sucede es que esa creencia, esa emoción, que también viene muy relacionado con los traumas y experiencias de la infancia, pueden tener tanto peso en nuestra historia que terminan manifestándose en forma de autosabotaje o desánimo. Esa famosa síndrome del impostor y de la impostora que hemos conocido, esa vocecita interna que a veces nos dice, ay, no intentes esto porque ¿para qué? Es porque ha habido una creencia que se ha generado cuando hemos sido chicos a la que hemos asociado una emoción y entonces digamos que ellas solitas funcionan como en automático y ya deciden por nosotros. Y entonces resulta que nos llevan a situaciones en las que nosotros dejamos de tener esa independencia, ese poder personal y esa autonomía para decidir qué es lo que realmente queremos. El cuerpo emocional nos permite sentir dolor, obviamente a través del cuerpo físico, por lo que nos lastima, o sea, es decir, el dolor obviamente lo sentimos y nos duele, pero sin embargo el objetivo de que sea así es que nos permita movernos y cambiarlo. Algo nos duele para que podamos cuidar el cuerpo. Diría en otros enfoques, ¿no? Para tomar una medicina, en realidad no, el cuerpo siempre nos habla. El cuerpo físico es como recuerden, es un vehículo del cuerpo emocional. Entonces, cuando algo nos duele, ya sea del tipo que sea, es porque es una alerta, es un aviso del cuerpo que nos está diciendo que hay algo en lo emocional que no está yendo bien también. Entonces, ya saben, cuando les duele una pierna, cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Lo que para cambiarlo, pues a veces vamos al médico. Si recorrimos a otro tipo de terapias, pues acudimos a los terapeutas. Entonces, digamos que es necesario porque nos permite identificar dónde sí tenemos que estar y dónde no tenemos que estar, dónde nos sentimos bien y dónde no nos sentimos bien. Entonces, digamos que todo ese dolor en realidad es la vía por la que nosotros podemos transformarnos, podemos evolucionar, podemos vivir tranquilos y alcanzar un estado de paz mucho más superior. Y también porque ese dolor nos ayuda a reconocer lo bello y lo valioso de la vida. Es decir, cuando sabemos qué es lo que nos hace daño, qué es lo que no nos sienta bien, también cada vez le ponemos más foco o aprendemos a poner más foco en lo que sí nos sienta bien, en lo que sí nos cuida, en lo que sí nos aporta, ¿de acuerdo? En lo valioso. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver en la próxima sesión en febrero en detalle. Existen tres necesidades básicas que tenemos cuando somos pequeños, que es necesidad de afecto, de pertenencia y, se me olvidó la tercera, disculpen, pertenencia, estructura. Cuando no tenemos, por eso a veces cuando hablamos de trauma relacional, yo siempre recuerdo esto, porque no necesariamente tiene que ser como experiencias traumáticas como las entendemos, digamos, en general, sino que a veces cuando tenemos una falta en una de esas tres necesidades, los niños crecen con algún tipo de carencia. Para nosotros como bebés necesitamos imprescindible que haya estructura en la casa, que haya un sentimiento de pertenencia con la familia, con la comunidad y que haya afecto físico, expreso, perdón. Ay, perdón. Entonces, cuando esas necesidades no se ven cubiertas, surgen esas heridas. Entonces, obviamente,
Igual no me canso de repetirlo, los papás no son conscientes de ello, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser conductas negativas e intencionales, pero cuando hay omisión de estas necesidades, se generan distintos tipos de patrones que ahorita bajo este modelo podemos identificar como 5 grandes heridas. Una es el abandono, otra es el rechazo, la traición, la humillación y la injusticia. Vamos a ver también en la próxima sesión que cada una de ellas hay veces que se genera en etapas diferentes. Habitualmente el abandono y el rechazo son las primeras, desde las primeras etapas, desde que estamos siendo fetos hasta que nacemos y tenemos los primeros años de vida, normalmente hasta los 7 años. Y hay otras, la traición, humillación y justicia, que habitualmente se generan en etapas posteriores y la mayor parte de las veces es porque hay una de las otras dos presentes previamente, abandono o rechazo. Entonces, eh, vamos a ver cómo es el efecto de cada una de ellas. Discúlpenme. Ay, perdón. A ver, que se me fue la varita por acá. Bueno, entonces también como les quería decir, las heridas de rechazo, abandono y humillación, bueno, las 5 que hemos visto antes, moldean personalidades con características diferentes, que ahorita no vamos a entrar en detalle porque vamos a ver exactamente el modelo teórico para poder entender lo siguiente que yo les quiero explicar. Entonces, bueno, esto es lo que se llama dentro del modelo del edificio interior, que es a partir de cómo nosotros nos formamos como personas y nuestra identidad y nuestra personalidad. Empezando por abajo tenemos el piso yo-tierra, que es el más sensorial, que corresponde al niño. El segundo piso es el del adolescente, que es mucho más emocional. Luego tenemos un tercer piso, que es el del adulto joven. Y el cuarto, que es el del adulto generador, que ya está tomado y regido mucho más por la conciencia. Ahorita voy a ver en detalle cada uno de ellos, no se preocupen, y les voy a explicar exactamente cómo funciona cada uno de ellos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestra personalidad la construimos de abajo hacia arriba, es decir, obviamente desde el piso 1, que es el niño, hasta el del adulto. Entonces, obviamente siempre el primer piso y el anterior va a ser siempre la base para el siguiente. No son como los cimientos, cada piso funciona como cimientos para el siguiente. De manera que si nosotros tenemos cimientos poco sólidos en alguno de los pisos, va a hacer que las etapas posteriores van a estar también tambaleándose, ¿de acuerdo? Si nosotros no generamos un primer piso de seguridad en el yo niño sólido, es muy probable que el adolescente tenga también una etapa con desequilibrios en el que quizás algunas etapas del desarrollo no lleguen a completarse. Y obviamente así hacia arriba. Por lo cual es importante generar y sostener las bases de esos primeros pisos, especialmente del 1 y del 2, porque van a ser los que nos marquen, obviamente, qué tipo de adultos vamos a ser en el futuro. En cada edificio, en cada planta del edificio, lo que hacemos nosotros es completamos, perdón, tareas y aprendizajes. Lo que sucede es que cuando no se completan esas tareas que son necesarias para el desarrollo emocional, psicológico, mental, espiritual, etcétera, no se completan, digamos, se nos quedan como atorados y eso a veces resurge en etapas posteriores. Es lo que hablamos cuando hablamos del niño interior, es porque hay sucesos y se habla mucho del niño interior, pero no se habla del adolescente interior que también existe. Entonces, principalmente cuando tenemos heridas en esas dos etapas, a veces en la etapa adulta, ¿verdad? Tenemos reacciones como de repente fuéramos niños o de repente nos desconsolamos como cuando éramos niños o de repente tenemos una emoción que nos recuerda a un suceso que tuvimos cuando éramos adolescentes. Esto es porque hay sucesos o tareas que en esas etapas no quedaron resueltas y afloran en nuestra vida actual. También cuando tenemos experiencias dolorosas, se quedan en la memoria de ese piso. Y lo que sucede es que generamos un mecanismo de defensa. Ahí va la cuestión, propio de la edad en lo que lo vivimos. Por eso a veces, porque cuando alguien no nos llama, cuando de repente un jefe no nos valida o una pareja no nos ve, a veces tenemos reacciones un poco de berrinchito, propias quizás de nuestro niño interior, es porque el mecanismo de defensa que aprendimos va vinculado con la etapa en la que lo vivimos y no van a ser las mismas reacciones que cuando generamos a veces mecanismos de defensa en etapas posteriores. Es decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo para explicarles todo esto.
Si en la etapa uno, es decir, en la del niño, nuestra mamá, por ejemplo, nos gritaba mucho y nos decía que éramos malas personas, que no servíamos para nada, que digamos que nos tiraban para abajo, esa experiencia queda en el piso uno y yo como persona adulta vuelvo a él cada vez que una persona que represente autoridad, porque los papás representan autoridad, me habla fuerte y me dice, me critica algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el trabajo recibimos una crítica y de repente a veces, híjole, nos crispamos mucho y nos llevan los demonios, ¿no? Y es porque en realidad es una experiencia que nos está llevando a esa experiencia del día, de la etapa uno, del piso uno. Es lo Tamara, que, te voy a sí, interrumpir un segundo, discúlpame. sí. Es que están diciendo que el sonido es bajo y que no se escucha muy bien. ¿Alguien más tiene algún inconveniente para escuchar a Tamara? Yo tengo el volumen a ver. Ah, perdón, ¿ahí me escucha mejor? Sí, 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 sí. Ahora Es que mejor, están vale, que no lo diciendo... tenía al máximo, perdón, y como estoy tomada de la voz, exacto, ahí está, Listo, sí, sí, perdón. sí, Tamara. No te Gracias, preocupes. gracias por el aviso, gracias. Una disculpa porque pensé que siempre lo tengo al máximo. Ahí retomamos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando suceden estos sucesos que nos llevan a otras etapas? Desactivarlo y dejar de reforzarlo. En vez de caer en la situación, lo que tenemos que hacer es, como adultos conscientes y responsables que somos, comprender que nuestro jefe o nuestra jefa no es nuestra madre, que ya no, ustedes ya no tenemos 5 años y que no soy mala persona. O sea, que lo que quizás el contenido de lo que me decían no era cierto. Entonces, desde el adulto responsable y sano, obviamente para llegar a esto a veces tenemos que hacer mucha terapia, ¿cierto? Tenemos que comprender que la situación no es la misma, porque lo que nuestro cerebro interpreta, por eso me gusta mucho el modelo de las heridas, porque tiene que ver mucho con los circuitos cerebrales. Nuestro cerebro interpreta que ese es el esquema, entonces cuando se da una situación similar, se dispara la misma reacción, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer como reprogramaciones y lo reprogramamos así, comprender que la situación no es la misma. Obviamente esto es más profundo, pero ahondaremos el próximo día. Entonces, todos los pisos de la personalidad pueden ser vividos en la edad que corresponde o en otros momentos donde el ciclo se repite o las tareas pendientes se completan. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, digamos, esos sucesos nos van a llegar, pero si nosotros en una etapa posterior esa tarea del aprendizaje se completa, nosotros vamos a quedar como sanados, ¿no? Por ejemplo, una persona que sintió rechazo y que no, tuvo un problema con la pertenencia y que a lo mejor era un niño muy solitario. De repente, como adulto, comienza a iniciar determinados hobbies que le introducen en una comunidad en la que se forma, se siente que forma parte. Bueno, pues entonces ya esa tarea se ha completado en la etapa adulta, pero se ha completado y eso es lo importante. Entonces la persona, digamos que esa herida esa situación dolorosa ya la sana, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que sepamos cuáles son nuestras heridas para poder intervenir sobre ellas. Entonces, ahorita ya entramos en lo más importante, que son los distintos pisos. El primer piso les recuerdo que era el más bajito, que es el principal, que es el yo niño, ¿vale? Que se llama también yo tierra, porque es la forma en la que arraigamos y tiene que ver mucho con lo sensorial. Como les decía también antes, viene desde el vientre materno hasta los 7 años. Acá las tareas afectivas son relativamente básicas, cubren necesidades fisiológicas, biológicas y afectivas básicas como ser cuidados, estar alimentados en todos los niveles, también emocionalmente, ser tocados físicamente de una forma afectuosa y saludable, obviamente, besados, protegidos, con entornos predecibles y estables. Esto tiene que ver con la necesidad de estructura que les decía. Obviamente, además, como somos niños, se le une la necesidad o la tarea de jugar, explorar, reír, imaginar, divertirnos. Cuando a veces los niños, vamos a ver, los niños tienen que convertirse como los papás de sus papás, esa tarea del desarrollo no se completa, con lo cual luego son adultos muy rígidos en los que apenas se divierten, que apenas están abiertos al mundo y que todo lo tienen que controlar, ¿de acuerdo? Aquí desarrollamos el yo soy a través de la mirada de los que nos aman, que habitualmente en esta etapa suele ser nuestra familia más cercana. Y pues si todo está bien, lo que hacemos es que sentimos que el mundo nos recibe, me siento feliz y a salvo. Si nuestra familia nos dan como esas tres necesidades cubiertas. Las heridas que están relacionadas en este piso son el rechazo y el abandono, como les decía, habitualmente son la base para las otras tres. Y entonces se generan principalmente en esta etapa.
Cuando surgen estas ideas, lo que siente el niño es que hay un vacío en el sistema y dado que el cerebro todavía no está desarrollado del todo, lo que siente es que hay una especie de peligro de muerte, ¿de acuerdo? Aunque no sea real, nuestro sistema neuronal que no está tan desarrollado, como atenta contra nuestras necesidades fisiológicas básicas, va a entender que hay una especie como de peligro inminente grave. Por eso lo que sucede en esas etapas, aunque el hecho en sí, ahorita adultos diríamos, ay, pues no es tan importante, como niños y como seres en desarrollo, se interpreta como algo fuertemente peligroso para nuestra integridad. En esta etapa, como ya decíamos, se construyen los cimientos de la personalidad, que es los distintos tipos que generamos encima. Ahí cuando tenemos reacciones de dolor ante cuando sentimos rechazo o abandono, es porque revivimos dolores del pasado y lo que sucede es que nuestras reacciones son muy intensas porque las revivimos como si hubiera sido ayer. Es porque nos toca, digamos, la parte más básica, más primaria, más irracional, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no se cubren nuestras necesidades, vivimos como si fuéramos un niño desprotegido, no querido, lleno de miedo, y eso es lo que nos genera tener dependencias en etapas posteriores, ¿no? Dependemos de la gente a nivel emocional o económico o de muchos tipos. Y también ya se van desarrollando determinados tipos de defensas y modos de adaptación, porque, como ya vimos en otros momentos, el sistema, el ser humano como sistema que es, va a tener siempre la supervivencia, obviamente. Entonces, para ello genera mecanismos que luego no son funcionales, pero sí lo son en estas etapas donde nosotros no tenemos la conciencia ni los recursos para poder hacerlo. Recuerden, es desde que nacemos hasta que tenemos 7 años, o sea, somos muy chiquitos. En esta etapa se forman las raíces del autoconcepto, de nuestras creencias, que ya decíamos que van a condicionar cómo vemos y percibimos el mundo. Y también ahí vamos a encontrar dolores más viejos, más primitivos, porque van a ser los que surgen dentro del vientre materno. Por ello, pues hay, les decía, no, hay expresiones emocionales inconscientes e instintivas que a veces son un poquito quizás no adaptativas. Cuando somos niños se nos permite, pero cuando volvemos a ese piso, cuando somos adultos, obviamente ya nuestra respuesta no es tan funcional. Cuando tenemos un piso uno sólido, somos capaces de experimentar la vida con gozo, somos abiertos y nos sentimos bien con los demás. La verdad es que yo no sé si he conocido a gente que tengan como el piso uno tan sólido. Creo que todos tenemos algo, pero sí puede ser que, como decía, que en otras etapas esto haya quedado como compensado. Cuando vivimos con gozo y estamos alineados y digamos ese piso está sólido, no tratamos de ser aceptados bajo toda costa, no buscamos agradar, no hacemos mil cosas para contentar a los demás, sino que vivimos desde nuestra autenticidad más auténtica, valga la redundancia, y somos mucho más creativos y libres a la hora de experimentar nuestra vida. Vamos con el piso 2. Ah, no, que pensaba que iba con un poco tiempo, pero vamos con tiempo. Entonces, la inocencia y la esperanza son factores indispensables en la vida, también en la etapa adulta, que conservamos para recordarnos que todo es posible y que podemos transformar el mundo en el que vivo. Esto pareciera así como muy esotérico o espiritual o no sé cómo lo quieran tomar, pero realmente les digo y les aseguro que es así. Cuando vivimos desde nuestra parte auténtica, con nuestro niño, con nuestro piso uno sólido, lo que podemos es que de repente, imagínense, experimentamos el mundo sin tanto miedo. Y cuando eso es así, imagínense, las posibilidades se abren y son enormes. Y entonces no tampoco que veremos, no es la idea de vivir en el eterno niño tampoco, porque eso no es saludable, sino es que tenemos que integrar cada vez más en nuestra vida de adultos también el disfrute, el descanso, el ser más creativos, el darnos el permiso de experimentar y de equivocarnos como cuando éramos niños. Y eso como adultos nos da un potencial increíble, se lo aseguro. Bueno, pues vamos con el piso 2. Voy a hacer una pausita, si me permiten, para ver un poquito de agua. Listo. ¿A qué? Pues ya decíamos, corresponde con el adolescente. Aquí se llama el piso yo agua. Agua, el agua en los elementos representa las emociones, con lo cual aquí es cuando empezamos a, bueno, ya saben, ¿no? Ya recordarán cuando fueron adolescentes, cuando también las emociones surgen
muy intensamente, ¿no? Esta etapa comprende desde los 8 hasta los 14 años. Acá el yo soy, se expande porque cada vez tenemos más conciencia. De repente, obviamente, tenemos más cognición, más entendimiento, más racionalidad y podemos entender las cosas de diferente forma. Perdoncito, un momentito, perdón. Listo, perdón. Aquí en esta tarea, perdón, en esta etapa, las tareas de aprendizaje y desarrollo que hay que cumplir son tareas de pertenencia, modelos sociales, modos de relación, no a referencias más allá de los padres y familiares. Es decir, toda, como ya decíamos, esa necesidad eh, de pertenecer a un grupo. Nosotros, como seres sociales que somos, necesitamos sentirnos parte de algo y la gente que nos siente parte de algo tiene muchas consecuencias a las etapas posteriores. Entonces, ahí empezamos en la adolescencia obviamente ya empezamos a establecer relaciones con los amigos de la escuela, con otras personas fuera de nuestro núcleo familiar más estricto, y ahí es donde vamos aprendiendo a cómo uno se debe relacionar, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo tiene que ver con lo social y en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. A nivel neurológico es una etapa crítica, puesto que se crean, en ese momento se crean en el cerebro patrones de conducta que se quedan en la memoria. En la etapa anterior, todavía a nivel neurológico es muy plástico. Obviamente sí hay patrones que se quedan muy grabados, pero acá digamos que ya de una forma más sólida, especialmente lo que tienen que ver de nuevo con la relación con los demás. La forma en la que actúan nuestros papás es como nosotros aprendemos a valorar lo que es aceptable o no aceptable y es lo que nuestro cerebro se graba, esa huella es entre lo que sí está bien hacer o entre lo que no. Por eso también cuando nosotros a veces repetimos patrones en la pareja de nuestros papás, porque aprendemos ese modo de relación, eso se queda guardado en nuestro cerebro porque entendemos que lo que pasa dentro de la familia es lo permitido socialmente, aunque obviamente no sean 100 así. Entonces se crean esas también, esas conexiones cerebrales. Y también tiene que ver cuando actuamos de maneras que no conocemos como propias en la etapa adulta, cuando de repente diríamos, "No, pues no sé por qué me estoy gustando por esto o no sé por qué me está importando esto", y es porque hemos aprendido otros patrones de niños, de adolescentes en este caso, y de repente en la etapa adulta nos cachamos y nos damos cuenta de que en realidad no es al 100 nuestra realidad, pero es algo que hemos aprendido, que hemos visto, que hemos mamado, se dice en España, ¿no? O sea, como que hemos visto en el núcleo familiar. Las tareas de este piso es descubrir el mundo más allá de nuestros padres. Entonces, aquí empezamos nuestro camino como de crear nuestra propia identidad, de nuestra propia personalidad. Y obviamente esto ya pueden relacionarlo perfectamente como es muy puro del adolescente. Quiere empezar a tener su propia voz, sus propios valores. Y obviamente hay un distanciamiento con la familia porque es necesario que esa persona se explore y vea cómo es fuera del núcleo familiar. Que todas estas experiencias formarán lo que a larga será nuestra base social propia y que obviamente tendrá que ver con nuestras relaciones posteriores. Las características de la persona de esta etapa es, obviamente, el joven tiene más autonomía, fuerza, rebeldía y capacidad para hacer los cambios. Por eso es muy importante también tener muy sanada esta etapa, porque cuando somos adultos a veces necesitamos de la fuerza y de esa rebeldía con causa que tiene el joven para poder sacar adelante nuestros proyectos y poder arrancar con todo, ¿no? Y tener esa vitalidad. El adolescente nos da vitalidad, el niño nos da creatividad, por ejemplo. También en esta etapa es obviamente cuando se empiezan a generar y formar las amistades, cuando hay una experiencia colectiva, ¿no? Formamos parte de los grupos de catequesis o de los Boy Scouts o lo que sea. También obviamente se genera o empieza la atracción por el sexo opuesto o por el mismo y la identidad de género que tiene que ver con eso. En esta etapa es importante hacer las cosas a nuestra manera. El adolescente tiene que ponerse a prueba para establecer sus propios límites, sus propios valores y establecer, y entonces se genera una identidad propia a partir de, por ejemplo, los grupos de música, el tipo de música que escucho, la ropa que he visto, el tipo de amigos que tengo,
el tipo de películas que veo, la ideología que comparto, los libros, o sea, al final vamos generando ahí, vamos explorando y diciendo que esto sí me lo quedo, esto no. Es fundamental en esta etapa que los padres tengan un acompañamiento respetuoso, es decir, hay que dar como un espacio en el que tampoco hay que soltar por completo, porque sucede que si recuerden, otra necesidad que teníamos es estructura. Cuando hay cero estructura también en etapa de adolescencia, luego a veces esto nos genera problemas en etapas adultas, de que a veces no nos queremos comprometer, no podemos acatar las normas, o todo lo contrario, porque a veces se generan patrones en positivo o en negativo, al final sobre lo mismo. Es importante que los papás estén presentes, que puedan dar ese apoyo, esa comprensión, pero obviamente dando un espacio respetuoso. Aquí las heridas que más predominan son las de humillación, traición e injusticia, que normalmente suelen tener como raíz alguna de las otras dos en el piso 1. Entonces, si yo sufro una traición en esta etapa, que puede ser, por ejemplo, que mi mamá no me defienda de mi hermano que siempre me pega, una traición entre amigos, habitualmente suele ser más como de personas de mayor autoridad, ¿no? De algún familiar. Puedo cerrar mi confianza el resto de la vida, de mi vida, hasta que no regrese a ese piso para sanarlo. Acá residen todas las experiencias dolorosas que experimentamos en etapas adultas en relación con los demás. Entonces aquí de nuevo se generan defensas para poder sobrevivir a estas circunstancias, pero como ya obviamente somos más maduros y tenemos más conocimientos, las defensas se hacen más sofisticadas y también más fuertes que cuando somos niños. Por eso también decíamos en la otra sesión que a partir de esos mecanismos de defensa y estrategias de supervivencia, lo que se va generando en la persona es una falsa identidad. Es decir, si yo soy como soy y no soy aceptado, soy rechazado, soy humillado, soy tratado injustamente, lo que hago instintivamente es cambiar mi forma de ser para tratar de encajar mejor y de gustar más a las personas. Entonces, se nos genera lo que se dice en la máscara, la falsa personalidad, depende del modelo, ¿no? Que lo que hacemos en todo caso es perder el yo auténtico. En esta etapa también es cuando habitualmente manifestamos los conflictos con la familia y los actuamos, es decir, generamos actitudes hacia ella también. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros actuamos los conflictos de la familia puede tener que ver con adicciones. Por ejemplo, ahí les pongo la imagen del alcohol, pero cualquier tipo de adicción es siempre una evasión de la realidad. Entonces, esos conflictos podemos actuarlos o cuando incluso están dentro de la familia, el maltrato, el alcoholismo, determinadas circunstancias, nosotros a veces también los recreamos, ¿vale? De acuerdo, por ejemplo, habrán visto casos de niños que son bullies y que en su familia hay algún tipo de violencia dentro de ella. Entonces, los recrean. Y estas acciones ponen en evidencia nudos familiares y obviamente terminan generando un problema en el sistema, no solamente en el sistema familiar, sino también en el sistema social, que es el que nos rodea. Acá les decía, cuando no tenemos cómo identificar si tenemos algo pendiente del piso 2, perdón, hay una rata, vives en el piso 1, ahí es en el piso 2, perdón. Cuando nos consideramos el eterno adolescente, cuando no asumimos responsabilidades, cuando queremos solamente disfrutar de la vida, cuando somos rebeldes sin tener ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Como el eterno Peter Pan. Cuando, por ejemplo, no trabajamos, ahí es los ninis se dicen en España, o cuando no consiguen que ningún proyecto crezca, cuando no cumplen ninguna meta, no terminan los estudios, abandonan todos los trabajos, empiezan mil cosas, pero no tienen fuerza de completar ninguna, ni el compromiso de sostenerla. Y esto tiene que ver con relaciones de pareja, tiene que ver con relaciones laborales y con proyectos de cualquier tipo. También, bueno, les decía, incapaz de conformar relaciones sentimentales serias, o también esto, ¿no? Salir corriendo de todo lo que requiere compromiso, comunicación y habilidades adultas. Y de nuevo, ¿no? O sea, eso afecta a todos los ámbitos, tanto el familiar, el social, el laboral, como el emocional en la parte como más romántica o de pareja. Y también cuando no te gustan los límites ni la estructura, cuando esa parte, como decía, ¿no? Rebelde sin sentido, en el que como no me han puesto límites quizás, ni estructura, yo no quiero que nadie me los ponga. Por eso decía que aunque está muy bien ser papás como abiertos, siempre hay que dar una estructura mínima, porque si no, eso puede ser un problema. Y obviamente vivimos en una sociedad en la que hay que seguir determinadas normas, en las que hay que existen determinadas estructuras, ¿no? Entonces,
eso puede generar, pues, por ejemplo, gente que sea más de actos de vandalismo, etcétera, ¿no? Muchas circunstancias. También gente que quiera vivir como de manera espontánea siempre, sin planificar, sin organizar, sin comprometerse. Al final, como ven, es lo mismo todo el tiempo, ¿no? Luego también son personas que tienen problemas cuando se enfrentan a la autoridad. Entonces, en su lugar lo que quieren, generar una personalidad de supervivencia, o sea, esta falsa personalidad de mucho control o de ser personas muy autoritarias. Entonces, no toleran que nadie les diga lo que tienen que hacer, pero a la vez son como muy autoritarios con los demás y ejercen mucho control sobre los demás. Entonces, soy rebelde, no, a mí que no me digan, pero a la vez es como entonces yo impongo, porque igual cuando los papás no lo tienen estructura, a algunos niños lo que desarrollan, niños y niñas, es todo lo contrario, es adultos muy controladores, muy manipuladores o autoritarios y que imponen sus propias reglas, que son invasivos incluso. Luego también algunos síntomas que pueden ser el ser impaciente e intolerante. No digo de vez en cuando, quiero decir como como un rasgo habitual y constante y que obviamente en psicología siempre decimos que eso genere problemas. Sí, uno puede ser intolerante con determinadas cosas cuando hay que serlo, pero cuando no lo es, cuando toca, sí que obviamente puede generar problemas. También pueden ser personas desconfiadas y que quieren tener la razón siempre y pueden ser también perfiles típicos de líderes que son muy resolutivos, muy competitivos y que son los típicos muy, muy buenos, como Lobo Wall Street, ¿no? Gente muy buena y muy potente en lo que hace. Entonces, bueno, lo positivo del adolescente que nos brinda es tener voluntad, tomar riesgos y fuerza para lo que soñamos, la jovialidad interior y nos acompaña para renovarnos. Es decir, lo importante es integrar esta etapa para asumirnos como rebeldes con causa, que podamos tener este motor interno que nos ayude a tomar riesgos y a luchar por lo que queremos, pero sin perdernos solamente en el disfrute, ¿no? Continuamos con el piso 3. Ahí les dejo las edades. Se cambia porque biológicamente las mujeres maduran antes, entonces las mujeres es de 15 a 21 y en los hombres es hasta los 24, pura biología. Acá lo que sucede es que ya maduramos los procesos cognitivos. Habitualmente coincide con etapas de educación superior y obviamente desarrollamos cada vez más la parte de la cognición y lo que es el pensante, la racionalidad. Y a nivel neurológico coincide con la formación de la corteza prefrontal, que cada vez ya está más formada. Obviamente continúa un poco hasta los 30, pero digamos que acá alcanza un punto de madurez bastante obvio y álgido, y tiene que ver la prefrontal con el tema del autocontrol, de la flexibilidad cognitiva, de la planificación, determinadas variables que nos ayudan a concretar una vida adulta, ¿no? Acá las tareas es comenzar a asumir responsabilidades de la vida adulta, configurar metas y alcanzarlas, sufrir o vivir las consecuencias de nuestros actos, ¿de acuerdo? Ya no viene mamá a salvarnos, sino que ya las vivimos, asumir una sexualidad responsable, desarrollar conductas adecuadas para la vida social, seguir las normas, ¿no? Reconocer y aprender de los errores, establecer relaciones sentimentales significativas, aprender a autorregularnos, esto tiene que ver de nuevo con el nivel neurológico, tener control de impulsos y emociones, hacer planes y llevarlos a cabo y encontrar un lugar en el mundo. Todo esto tiene que ver con la corteza prefrontal. Acá se consolida la identidad que me acompañará siempre, que obviamente, como decía, no queda exenta de lo que ha pasado anteriormente. Por eso, esta la formamos con todo lo anterior y con lo que vivimos en esta. Entonces, digamos que se conforma el yo pienso, un yo más mental. El aire en elementos es la mente. Y entonces acá lo que hacemos es ya podemos decidir si integramos o no los modelos que hemos aprendido de nuestros papás, porque ya somos más conscientes de poder verlo. Y entonces eso determina nuestros valores, que va a ser lo que nos acompañe el resto de las etapas. Obviamente aquí a nivel hormonal también hay una estabilización, con lo cual esta impulsividad emocional es menor y también obviamente hay menos cambios físicos y lo que nos permite es dirigir la vida con mucha más conciencia. En esta etapa puede haber dos momentos. Hay una etapa en la que puede haber un desarrollo mucho más cognitivo,
por personas que estudian la secundaria y la universidad. Entonces eso nos proporciona información, disciplina, conocimiento, eh, desarrollo de nuevas habilidades, cumplimiento de tareas escolares, logros académicos, pero también puede ser que otras personas desarrollen, estén trabajando en esta etapa, entonces también se cumplen algunas tareas o habilidades como por ejemplo administrar nuestro dinero, cumplir horarios y metas a otro nivel, aceptar, ¿no?, la crítica de nuestros superiores, aceptar órdenes y seguirlas, tener libertad y el poder que nos da el dinero, con lo cual obviamente en función de los caminos que tomemos, siempre obviamente nos generan habilidades necesarias. Lo que sucede es que a veces cuando hay procesos de maduración rápida, es cuando se cristalizan en esta etapa. Esto es lo que les contaba de cuando nosotros somos adultos siendo niños, cuando por ejemplo tenemos que cuidar de un hermanito pequeño por determinadas circunstancias, el niño ya no juega, se convierte en un adulto. Y lo que sucede es que ya en esta etapa empezamos a percibir cómo la persona genera muchas defensas, es mucho más rígido, plano emocionalmente, serios, formales, demasiados ordenados y cuadriculados, estructurados, y no saben divertirse, no saben ser espontáneos, no saben ser flexibles. Esto es porque en etapas anteriores no pudieron completar las tareas que ellos tenían que cumplir, con lo cual ahorita en esta etapa de adultos es cuando se empieza a ver mucho más claramente. Y bueno, también obviamente cuando hay padres controladores o rescatadores, obviamente cuando estamos hablando de el niño asume mucha responsabilidad, pero también puede ser que hay papás que nos controlan demasiado. Lo que sucede es que no permiten al adolescente que asumir la libertad y condenan a una dependencia constante de los papás en esta etapa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los papás también son muy intensos, muy controladores, nosotros no conseguimos desarrollar esas habilidades por nosotros mismos. Y ya quiero ir un poquito ya en el último piso y les dejo las preguntas que veo que están escribiendo en el chat. Y el piso quinto, perdón, el 4, es el yo fuego, que tiene que ver ya con un nivel más elevado de conciencia y es el que llamamos en el esquema adulto generador. Acá obviamente los procesos ya no son tan físicos y sensoriales como en etapas previas, pero sí tiene un carácter sutil y energético determinado. Entonces, desde este nivel, como tenemos más conciencia que es arribita, podemos ya ver todo el edificio. O sea, desde arriba ya podemos ver todo lo que hay abajo y por eso no es cuando vamos a terapia, empezamos a rebuscar en todos los pisos, ¿no? Acá los procesos integrativos que tenemos los procesos que tenemos que integrar, perdón, es, por ejemplo, tomar control de nuestra vida y gobernar desde el amor y el respeto y no desde el berrinche, la inseguridad, el control, el abuso, todo lo que se ha podido generar en etapas previas. Acá entonces lo que pasa es que cuando conseguimos tener un adulto generador bien desarrollado es cuando hemos trabajado en los otros tres pisos y entonces cuando conseguimos integrar todos los niveles sanos en una sola conciencia es cuando estamos en paz y cuando encontramos el sentido de lo sucedido. Entonces ya no tenemos enemistad, ya no tenemos enojo, ya no tenemos mecanismos de defensa, ya no hay guerra en el interior del edificio, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir sanando, integrarlo todo para que en esta etapa seamos más auténticos también. Acá también se integra el dolor en un aprendizaje significativo, es cuando le damos un significado a lo que ha sucedido y lo integramos para convertirnos en el mejor líder de esas partes, ¿no? Entonces es cuando podemos estar alineados, se dice, cuando estamos integrados en un solo ser. Y esto nos permite ser un adulto auténtico y es cuando decimos que vivimos desde nuestra esencia. Nuestra esencia está en el piso uno, pero si tú trabas, no, cuando somos adultos eso no aflora. Entonces, cuando sanamos todo lo anterior y alcanzamos ese nivel 4, ese piso 4 como un adulto con conciencia, liberamos a la persona de oro que somos y porque nos empezamos a quitar de esos mecanismos de defensa que les decía. Nosotros cuando no tenemos recursos, instintivamente generamos determinados mecanismos de defensa y caretas y máscaras y falsas personalidades, pero cuando uno se da cuenta de todo y es capaz de quitarse esa armadura, poder entregarse al mundo sin miedo, de repente es como vivir otro mundo nuevo, ¿no? Sin embargo, es normal que haya tareas pendientes siempre en el uno y en el dos, o sea, y que tengamos, ¿no? Y que a veces haya situaciones que de repente de un día para otro nos jalen a esas etapas, porque es normal. Entonces, simplemente
pues bueno, ahí simplemente es poner conciencia y poder trabajarlo y como les decía anteriormente, poner una resignificación. Entonces, cuando llegamos acá, pues somos más genuinos y simples en todo, la vida se nos facilita, somos líder de nosotros mismos y eso nos permite también acompañar mejor a las personas, ¿no? Y hacer mejor, más bien a las personas que nos rodean. Hacemos el camino de servicio, si alguien lo tiene, no todos, y se centra más en vivir que en saber que es como el adulto joven, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta acá les quiero compartir porque ya son -10, les quiero dar un espacio para platicar. Eh, Siento que he ido como un poco rápido y con la voz porque también estaba forzando un poco, pero voy a comenzar, si les parece, a leer algunas de las preguntitas mientras que se animan a ver si quieren. Voy a quitar la presentación.